aparece, ¿sí ven? Pero no sé si ya iniciaríamos, ¿sí? Está grabando esta reunión, asegúrese que todos sepan que está grabando. Ah, ok, sí estamos grabando. Entonces, qué pena. Nuevamente, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mónica Andrea Zambrano, entonces tomé el rol para este trabajo de directora, en este caso, pues para el debate de discusión que trata de informar o debatir acá un tema, conversar sobre lo que aprendimos al realizar la matriz propuesta para el curso de aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Entonces vamos a conversar acá un poco sobre el aprendizaje en el siglo XXI, la educación a distancia, competencias en el proceso de aprendizaje-enseñanza en la era digital, escenarios de aprendizaje-enseñanza desde la perspectiva de la autonomía, metodologías aplicables al aprendizaje-enseñanza en la educación a distancia y potencial de la educación a distancia desde una perspectiva global. Entonces les voy a compartir la matriz que realicé, que estuvimos realizando todos, pero pues esta es de mi autoría y a partir de eso continuamos. Entonces, tenemos una matriz de análisis donde inicialmente el concepto es sobre el aprendizaje del siglo XXI. Hay que mencionar las características, las interrelaciones, el ejemplo existente o proyectado. Desde este punto donde iniciamos, entonces me gustaría compartirles las características y escuchar las características que ustedes diferentes a estas o que puedan aportar a las que voy a mencionar. Entonces, ¿qué tenemos en el aprendizaje del siglo XXI? Desde lo comprendido, tenemos un aprendizaje híbrido a causa de la pandemia, donde vemos que los estudiantes tenían clases virtuales, ¿cierto? Y las complementaban en la casa con actividades, pues, de espacios físicos, correspondientes a actividades físicas. Entonces, a esto, pues, se le llama el aprendizaje híbrido. Innovación y nuevas oportunidades para aprender, por supuesto. Esto también a causa de la pandemia nos abrió la oportunidad de aprender nuevas cosas, de aprender a interactuar con los estudiantes o de percibir cómo los estudiantes realmente atendían sus clases desde una formación más autónoma que, pues, desde las circunstancias se dieron así. Nuevas capacidades por fortalecer para el aprendizaje virtual, por supuesto, la autonomía en los procesos formativos, herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son las características que yo menciono. Me gustaría escucharlos al respecto. Compañeros. Bueno, el aprendizaje del siglo XXI pues se realizó en diferentes escenarios pero virtuales, fortaleciendo no solamente las capacidades y habilidades de los estudiantes, sino también la de los docentes, implementando nuevas habilidades, nuevas estrategias que impulsaran pues el aprendizaje de cada uno de estos. Fortalecimiento en el aprendizaje autónomo, no solamente ya no era el sujeto principal que era el docente, sino que se impulsó al estudiante a que tomara esta batuta para buscar y adquirir nuevos conocimientos desde sus casas, pues por medio de el proceso de la pandemia. Y hay una organización idónea en el proceso de aprendizaje. Ahí se generaron varias estrategias como autonomía, autoaprendizaje, organización, planificación, control sobre las actividades que se pretendían hacer y a dónde queríamos llegar. Vale, otro compañero que nos cuente sobre las interrelaciones que encontró en su matriz o que plasmó, que nos quiera compartir, por favor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están, compañeros? Pues yo encontré unas interrelaciones a nivel del conocimiento y encontré que el conocimiento se divide en la parte sensorial, que es a la vez se subdivide en la sensación y percepción, que son esas habilidades, esas destrezas que se van desarrollando en las primeras etapas de formación en el jardín infantil, y la representación,
y la representación pues de las figuras y del entorno en el cual la persona se desarrolla. Y por último, y en niveles más avanzados, como por ejemplo en el bachillerato y en la universidad, se empieza a integrar conceptos de juicio y raciocinio por medio de la integración de asignaturas como matemáticas y estadística que le permitan al estudiante irse desarrollando. También encontré que se interrelaciona con las teorías del aprendizaje y básicamente se relacionan en que el docente debe cambiar esa visión monótona en donde nada más se limita a dictar y a dejar talleres, sino que también debe integrar dentro de los ambientes formativos espacios para el debate y espacios para la investigación de los estudiantes, así mismo como la integración de nuevos procesos formativos por medio de las tecnologías de la información. Ok, vale, compañero. Bueno, las interrelaciones sí, se dan en diferentes contextos, no solo físicos, sino virtuales. Pues el aprendizaje del siglo XXI nos trae dispositivos digitales, todo lo que es el acceso a Internet y las posibilidades de promover un aprendizaje significativo en las aulas de clase. Por supuesto, la compañera Natalia, que de pronto quisiera por favor ayudarnos con el ejemplo de este aprendizaje. Hola. Si quieres, yo lo digo, Mónica. Vale, sí. Listo. El ejemplo, pues, que yo coloqué para el aprendizaje en el siglo XXI, pues es que, Sí. como tal, que, digamos, el estudiante tiene que adaptarse como a los nuevos tiempos y cambios generados, pues, ahorita en la actualidad, como lo pasamos, como lo que vivimos con la pandemia del COVID. Entonces, en tener un trabajo colaborativo, ir diseñando, pues, diferentes experiencias de aprendizaje por medio de, digamos, de algo innovador, motivador y tecnológico, pues digamos que nosotros como nuestra institución educativa, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, siendo una universidad pionera, digamos, como tal en la educación a distancia, virtual, siento que ese es un ejemplo existente o pues proyectado que pues todos tuvimos y aún todavía siguen dándose en la educación. Ya se implementó como la educación a distancia. Digamos que en la Universidad Nacional, pues nuestra casa, por decirlo así, es la que nos enseñó a manejar todos los tipos de herramientas digitales, pero pues ahorita pueden haber otras instituciones y pues a nivel mundial esas competencias del siglo XXI, todo eso nos acopló a esta nueva experiencia. Y digamos que no solo nacional, digamos solo en Colombia, sino a nivel internacional, en donde pues manejamos las diferentes categorías, como digamos las maneras de pensar, de trabajar, herramientas digitales, todo esto pues es para tener un aprendizaje. Bueno, vale, compañera, gracias. Compañeros, sobre el aprendizaje del siglo XXI y el contexto educativo o la situación, perdón, educativa que se da en Colombia, ¿cómo ven ustedes la implementación de las TICs? ¿Como algo posible, algo imposible? ¿O qué opinan sobre la gran brecha educativa que tenemos y lo que nos están pidiendo, pues, para este siglo como docentes, que trabajemos, que implementemos desde las TICs?
Bueno, realmente en Colombia existe una gran diferencia en la implementación de tecnologías, puesto que muchas escuelas o instituciones no cuentan con los recursos pues, necesarios para la implementación de esas estrategias tecnológicas. Es una necesidad que se debe implementar lo más pronto posible, pero carecemos de recursos económicos. Ahí también juega un rol importante que es el docente, que fortalezca las habilidades, destrezas en la utilización de todos estos recursos tecnológicos tan importantes, para que él como sujeto principal, impulse a las nuevas generaciones en busca de conocimientos autónomos y que estos pues tengan, tengan esa capacidad de utilizar estas herramientas. No es solamente utilizar, de decir, yo sé utilizar la tecnología, es saber utilizar la tecnología correctamente, porque nada nos sirve utilizar la tecnología para hacer publicaciones en redes sociales, sino también para generar e impulsar conocimiento importante para la formación de sociedades idóneas que se construye profesionalmente. Se ha visto la necesidad que a medida que va transcurriendo el tiempo, puesto hay carencia de tiempo para la formación de personas y por medio de nuestra casa, la UNAD, que me permitió pues estudiar y trabajar al mismo tiempo, impulsar estas estrategias para que ellos se acoplen a este nuevo escenario de aprendizaje, a estas nuevas ecologías de aprendizaje. Es difícil y pues también no solamente las instituciones, sino que el gobierno nos apoye en estos recursos tan necesarios. Vivo en norte de Santander y existen muchas escuelas que les faltan mucho los procesos tecnológicos. Bueno, ese sería mi aporte. ¿Alguien más? Por mi parte, yo considero que eso es posible siempre y cuando pues el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de las Comunicaciones y de las Tecnologías pues se pongan la mano en el corazón, por decirlo así, realicen procesos de auditoría, interventoría y selección de los procesos de licitación de forma adecuada, pues como recordarán en el periodo pasado se robaron 70.000 millones de pesos de ese ministerio que precisamente era para resolver esa problemática que se está presentando no solamente en el Casanare, sino en diversos departamentos y ciudades del país, donde lamentablemente los niños, niñas, adolescentes y hasta las personas que ya están en la universidad no tienen acceso a las redes informáticas. Eso que genera, primero, entorpece los procesos educativos, pues los docentes no pueden implementar actividades interactivas dentro del aula de clase, y segundo, genera una brecha muy grande, pues estos menores no pueden estar, entrar en esa sociedad del conocimiento, que la sociedad del conocimiento no es más que esa transmisión de saberes y de conceptos que se tienen desde diferentes puntos de vista y desde diferentes aspectos sociales y económicos, socioculturales. Entonces, ese es mi aporte para este caso. Vale. Yo también quisiera agregar algo, compañera. Yo... Señora. Sí, que sí, señora. Ay, qué pena. Bueno, pues yo también opino, estoy de acuerdo con mi compañero Héctor y con la compañera Jessica, pues respecto a las de pronto implementaciones que se le ha dado a las herramientas digitales en tanto en diferentes sitios de nuestro país, de que de pronto sí se haga como una intervención, digamos, a los sitios vulnerados o que de pronto no cuentan con todos los recursos para poder hacer sí, como contar con estas herramientas digitales, pero pues creo que nuestro gobierno poco a poco ha ido implementando y más pues ha ido como acercándose un poco más a los sitios que son vulnerados, que de pronto no cuentan con estos recursos. Pues digamos que hay que también abordar eso y darles como un punto a favor de que ellos como han querido aportar un poquito a nuestra educación, pero no ha sido como del 100 al 100%, como le decía el compañero Héctor, que pues han sido muchas cuestiones, ocasiones que de pronto eh,
la gente corrupta, pues digamos, usa los dineros que de pronto son destinados para la educación y que hacen falta, pero sí se puede rescatar que de pronto en algunos municipios, sitios allegados a que no sea, que sea difícil como esa conectividad, digamos, los computadores, todo eso, y pues siento que sí han ayudado a poca gente, pero han ayudado, y pues que ojalá se haga como el requerimiento adecuado, pues como el seguimiento, perdón, adecuado a que sí se pueda hacer esa conectividad, usar esas herramientas digitales, los recursos, ya que pues no todos cuentan, como nos decía Jessica, con esas oportunidades que de pronto las ciudades que son más beneficiadas con este tipo de, digamos, de enseñanza-aprendizaje. Vale, gracias compañera. Pues el aprendizaje del siglo XXI trae consigo pues, realmente aprender a interactuar con las herramientas digitales, con los dispositivos, pero en Colombia, debido inicialmente al conflicto armado, eso como que atrasó nuestra evolución de la sociedad, en la educación, no solo en la educación, sino en diferentes contextos, en diferentes aspectos, por ejemplo, en la economía. Y pues una de las causas por las cuales ahorita quizás el desarrollo pedagógico de Colombia eh, no es, no está como a nivel con otros países. Por ejemplo, quisiera mencionar sobre Estonia. Estonia es un país que, de acuerdo con los resultados de las pruebas PISA, tiene en Europa el mejor modelo pedagógico. Implementan las TIC desde los primeros años escolares con cursos, por ejemplo, como robótica. Imagínense cuándo veremos nosotros eso acá. No, pues nos falta, pero podemos aprender, podemos ir poco a poco y esperemos que realmente el gobierno que trace una trayectoria a favor en la implementación de las TICs para favorecer un aprendizaje significativo en los estudiantes para las siguientes generaciones y desde ahorita con este nuevo gobierno. Listo. Continuamos con la educación a distancia. Bien. Para la educación a distancia, yo mencionaba características, pues, que esta promueve la autonomía, ¿cierto? Es flexible, como lo vemos en nuestra universidad, que en esta, pues, desarrollamos capacidades y habilidades en el manejo de herramientas digitales, que debemos aprender a usarlas y que aporta significativamente a nuestro perfil profesional, por supuesto, y que nos permite aprender de una manera autorregulada y, por supuesto, autorreflexiva además. Entonces, quería preguntarles, o bueno, que me comenten acerca de las interrelaciones que encontraron de la educación a distancia. Bueno, Bueno, ay, qué perdón. pena, compañera, siga. Ay, gracias, Jessica, qué pena. Bueno, yo una interrelación, citando un autor que según, pues digamos, según Salinas, eh, según lo que yo tengo acá como interrelación, pues voy a citar la que él dice, que las TIC comienzan a superar la utopía, la comunicación humana como una exclusividad, como exclusiva de la enseñanza, digamos, presencial, a pasar de esa enseñanza tradicional a pasar a la enseñanza virtual, digital. Entonces creo que, digamos que la educación a distancia, eh, según lo que nos dice, bueno, yo lo resumo, nuestro autor Salinas, es establecer por medio de la comunicación, una comunicación interactiva, digamos que si esa, tanto como una comunicación sincrónica, asincrónica, que esa es la ventaja que tiene la educación a distancia, que todos nos podemos comunicar en tiempo real o pues puede ser por medio de foros, chats, diferentes plataformas en las cuales podemos tener una interacción individual como una interacción colaborativa y pues digamos tener ese diálogo, eh,
digamos, como de forma, sí, como formando una comunicación más de calidad. eh, digamos que la presencialidad no dejaba que interactuáramos de pronto, que tuviéramos como esa participación activa. Siento que la educación a distancia, según lo que nos cuenta Salinas, proporciona que sea una comunicación interactiva, activa, que siempre haya un diálogo, pues obviamente con las normas o, bueno, reglas de etiqueta, que pues obviamente a la hora de escribir, pues todo eso debemos hacerlo de una manera respetuosa y que pues puede ser, como les digo, en tiempo real o pues digamos en asincrónica, que quiere decir que puede ser cuando nosotros dejamos un mensaje y la otra persona lo puede ver. Esos son uno de los beneficios que da la educación a distancia. Vale, gracias. Un ejemplo que nos pueda regalar, por favor, la compañera Natalia. Bueno, el compañero Héctor, por favor. Bueno, yo como referente, dado que esta es la universidad más antigua en la que estoy cursando este posgrado, primera vez que estudio a distancia, yo escogí como ejemplo la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la cual pues tuvo fecha de creación desde 1981 y fue creada pues por la Ley 52. Esta universidad cuenta con una amplia gama de facultades o de escuelas que forman a diferentes colombianos en diferentes áreas. Por ejemplo, está agronomía, está ingeniería electrónica, está derecho, está administración en salud, está licenciatura en matemáticas. Y esos son una profesión, un ejemplo de cada programa que hay. Y si se dan cuenta, hay una diversidad muy grande frente a los procesos formativos. ¿Eso cómo se logró? ¿Cómo se logró? Pues por medio de la implementación de las estrategias pedagógicas, por medio de las herramientas tecnológicas. ¿Ello qué implica la implementación de las herramientas tecnológicas? Pues implica al estudiante primero un mayor grado de compromiso con el proceso formativo que tiene, un conocimiento profundo de sus habilidades, de sus competencias y de sus debilidades, y asimismo implica del estudiante un compromiso profundo con su calidad profesional. Pues recordemos que acá en la universidad no hay clases sincrónicas donde el docente está pendiente de todo y cada una de las actividades que realiza, sino que al contrario, el docente se convierte como en una guía o como en un norte para desarrollar la materia. Sin embargo, el que desarrolla todo el contenido conceptual y programático de la asignatura y de las diversas materias que se ven es el estudiante como tal, como lo podemos ver, como lo estamos evidenciando y como lo estamos viviendo. Esta estrategia pedagógica a medida del tiempo, en el año 2020, cuando llegó esta pandemia que desafortunadamente se perdieron muchas vidas a nivel mundial, llegó como un método de innovación para generar acceso a la educación y que los estudiantes que se encontraban en universidades tradicionales, públicas y privadas, que eran netamente presencial, empezaran a incursionar en el mundo de la educación a distancia. ¿Eso qué logró? Pues primero que los estudiantes continuaran con sus procesos formativos desde donde residen, que se reestructurara la malla curricular. ¿En qué sentido? En que primero veían la parte teórica y luego veían la parte práctica en unos horarios, en unos tiempos determinados, con el fin de preservar la salud de los estudiantes. Y por otro lado, generó y amplió la cobertura educativa. Por ejemplo, en la universidad en la que yo estudié, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, esos programas formativos virtuales, podría decir que no se daban. Era más un programa de formación en el que el estudiante iba cada 15 días, el docente explicaba y desarrollaba unas guías, pero 100% virtuales no, sino hasta que la universidad empezó
y tomó conciencia de que esa formación era posible y que se podía realizar, siendo siempre un desafío metodológico, pero es posible realizar. Muchísimas gracias. Vale. Me gustaría aportar una cita de la Universidad Nacional Autónoma de México, es acá 2014, dice lo siguiente: la educación a distancia es conceptualizada como una modalidad educativa que acompaña el trabajo del alumnado a través de una plataforma informática educativa, diseñada para garantizar una comunicación fluida entre el alumno y sus asesores, el alumno y sus compañeros, así como el acceso a los materiales didácticos y a las actividades de aprendizaje y evaluación. Esta cita es el ejemplo de nuestra universidad, pero plasmado de esta, porque nosotros en la educación a distancia que estamos recibiendo nuestra formación, en este caso de posgrado, y en este momento, porque yo sé que pues me doy cuenta acá ahora que no todos hemos estado en la UNAT desde el pregrado, entonces nos damos cuenta que la UNAT cumple con el diseño, con garantizar, con la tutoría pues la asesoría que prestan los docentes y con los materiales didácticos que están dispuestos para nosotros, las actividades de aprendizaje y pues de evaluación que estábamos realizando en este proceso formativo. Entonces me agradó esta cita y quise compartirla con ustedes porque me pareció genial. Bueno, la compañera Natalia, de pronto que quiera compartir algo. No está o de pronto no me escucha. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, sí, señora. Perfectamente. Bueno, entonces voy a continuar con las competencias en el proceso de aprendizaje, enseñanza en la era digital. Bueno, estas competencias, pues nosotros acá como estudiantes de la Universidad Nacional las reconocemos o las estamos reconociendo, ¿cierto? En este proceso formativo que estamos llevando, porque estamos pues aprendiendo en esta era digital, tomando una educación a distancia y muy autónoma, por supuesto. Desde la asesoría, como lo mencioné ahorita, de docentes, desde una plataforma con unos diseños completos y significativos para nosotros que tenemos presentes. Esto, dentro de las características, pues acá, como lo podemos visualizar, tengo escrita competencias y habilidades y estrategias digitales, la responsabilidad, la colaboración, sí, pero la colaboración grupal, me faltó agregar eso, porque en el aprendizaje, enseñanza en la era digital, se da bastante los foros colaborativos, que son como es el espacio, perdón, con mayor interacción dentro de este proceso, el que más se emplea realmente. Entonces, lo mencionaba, también pues, como ya lo dije, el aprendizaje autónomo, por supuesto. Entonces, sobre las interrelaciones que se encuentran, me gustaría que nos compartiera su opinión el compañero Héctor. Bueno, las interrelaciones que yo encontré frente a las competencias del proceso de aprendizaje en la era digital fueron las siguientes. Primero, las calidades cognitivas que debe tener el estudiante de interpretación y análisis de los conocimientos que desea adquirir. Y segundo, es un aspecto muy importante que todo estudiante debe tener, y es el aspecto de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional vista como esa capacidad que tiene la persona de tener empatía con los demás, de saber controlar sus emociones, de saber manejar situaciones de estrés y de frustración que son normales que se presenten dentro de un proceso formativo. Pues dentro del proceso formativo también podemos encontrar pérdida de exámenes, y pues eso no puede ser un detonante pues para que la persona simplemente abandone
su proceso formativo, sino que al contrario de buscar la manera de cumplir con sus objetivos académicos, salir adelante y lograr el logro académico que pues es obtener su título de pregrado o de posgrado de la universidad. Otro aspecto importante que considero y que se interrelaciona con este tema es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Pues son esas bases fisiológicas, esos neurotransmisores, esas conexiones que nosotros tenemos en nuestro cerebro que le permiten al estudiante adquirir saberes y competencias por medio de la repetición, por medio de ver videos, por medio de juegos interactivos, por medio de infinidad de métodos de estudio que tenemos y que cada uno, pues de acuerdo a sus procesos metacognitivos, sabe cuál es el que más le funciona. Estos saberes, pues evidentemente se adquieren mediante una concientización muy profunda del estudiante, es decir, el estudiante debe ser consciente que él es responsable de su proceso formativo, que él es responsable de la calidad de su formación y que el docente pues ahí no está para decirle, oiga, tiene que hacer, sino que evidentemente el estudiante debe ser responsable en sus procesos de formación. Entonces, ese sería mi aporte para las interrelaciones de este tema. Muchas gracias. Vale. En las competencias, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo pues encontramos las competencias de los estudiantes, sino las competencias que deben desarrollar o tener los tutores. Pues estamos hablando de una educación en la era digital, por supuesto, en este caso nos estamos refiriendo a la educación a distancia. Entonces, los tutores también tienen ciertas competencias que son acordes a este proceso formativo. Por ejemplo, competencias, por ejemplo, de gestión, de seguimiento, de formación, sociales, ¿sí? Me gustaría que la compañera Sara nos diera, por favor, un ejemplo de estas competencias, tanto en docentes como en estudiantes, por favor. Claro que sí. Bueno, yo antes, pues para basarme un poquito, porque lo que tú dices de que los docentes también deben tener estas competencias, quisiera citar a Rodríguez 2015, que dice, para ello es necesario garantizar una formación instrumental didáctica para los maestros, así como el uso de modelos efectivos que puedan reproducir sin mayor dificultad en el medio que se desenvuelven y que además les sirva verdaderamente como apoyo en su labor docente. Digamos que un ejemplo sería, pues, como tal, yo lo citaría en las competencias de creación de contenido digital, digamos que por medio de recursos didácticos, digamos, ya sean como los blogs, páginas web, entre otros, digamos, como de su planeación de clase curricular, digamos que se basan, si va como tal a una enseñanza, a un proceso de aprendizaje y enseñanza en la era digital, nos damos cuenta que se han usado muchas herramientas como Meet, Zoom, Teams, que es la que estamos usando en el momento, y que pues se van implementando en una educación a distancia, que poco a poco pues nos damos cuenta que todo diariamente se va volviendo digital, que en la actualidad pues han habido cambios, pues debido a que como ya lo había mencionado momentos antes, sigo reiterando como la experiencia que vivimos en la pandemia, que fue a nivel mundial y pues nos tocó aprender todo aprender a usar todas esas herramientas y pues convertirnos en esta nueva era digital. Pues esos son como el ejemplo que daría yo. Compañera. La compañera Natalia, ¿sí? Pues quería hacer un aporte ¿Natalia? sobre... No, Jessica. Ay, perdón. Ay, es que está Jessica y no Natalia. Ay, qué pena. Sí. Bueno. Qué pena. Sí, continúa. No te preocupes. Bueno, las competencias en el proceso de aprendizaje han sido parte fundamental para la formación y el desarrollo de los estudiantes.
Con el transcurrir del tiempo, la enseñanza se transformó y estructuró los procesos, satisfaciendo las necesidades que se presentaban. La enseñanza cambió su perspectiva en la era digital, transformando al docente y convirtiéndolo en un sujeto dinámico, flexible, comunicativo, mediador, que incentiva al estudiante o al aprendiz para que realice un aprendizaje autónomo, generando experiencias y conocimientos importantes para su desarrollo cognitivo. Con el proceso de la pandemia, realmente fue un proceso que marcó a todas las sociedades y a nivel mundial, y donde pues había las necesidades de avanzar y no quedarnos en ese estatus en ese momento. Muchas instituciones se fortalecieron en sus programas académicos y muchos transformaron su modalidad para seguir fortaleciendo y seguir avanzando. Acá en Ocañas, pues todo era presencial, ¿no? Pero para esas circunstancias, muchas cajas de compensación como Caja de Confanorte, Conforiente, fueron las que impulsaron, bueno, listo, estamos en las casas, tenemos un Wi-Fi, podemos seguir estudiando y estructurando los procesos educativos. Entonces, ya no era presencial, sino, listo, impulsemos estos programas, y realmente hice un técnico en primera infancia donde eran muchas mujeres de diferentes zonas de norte de Santander, y eso bueno, como la UNAD también, que estoy con varios compañeros a nivel nacional, y uno se integra, aprende nuevos conocimientos, nuevas experiencias, fortalece las habilidades. Es más, no solamente se queda un escenario de aprendizaje, sino también hay un escenario de relación, pues, nos convertimos hasta en amigas, nos saludamos, mira, estamos haciendo esto, eso. Entonces, este proceso para muchos fue un proceso duro, pero para otros nos estructuró y nos formó a ser mejores personas capacitadas. El Politécnico también fue una institución que impulsó, bueno, muchas instituciones, pero las que tuve contacto y aprendí mucho de estas fue Confanorte, Politécnico, la Universidad de Ocaña, la UNAD, permitiendo que muchos jóvenes pudieran cumplir sus sueños y apoyar en gran manera a las sociedades. Pues ese sería mi aporte sobre este proceso de competencia en el proceso de aprendizaje. Vale, gracias. Entonces, continuamos con los escenarios de aprendizaje, enseñanza desde la perspectiva de autonomía. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta y conocer la opinión de ustedes. ¿Ustedes consideran la educación a distancia, en el bachillerato, consideran que la implementación de la educación a distancia en el bachillerato es importante, sobre todo para promover, por supuesto, la autonomía desde el bachillerato, como para prepararlos a esta sociedad de conocimiento donde vamos a aportar, y a las interacciones que posiblemente tengamos con entornos virtuales y escenarios virtuales educativos? Compañera, bueno, con respecto a esa pregunta, fui docente de la modalidad nocturna con estudiantes de diferentes edades. Era sobre la validación del bachillerato, impulsar a los estudiantes que no habían podido terminar sus estudios para que cumplieran sus sueños. Es más, consideraba y les decía que el bachillerato era como el pilar más fundamental para que ellos pudieran surgir, y que era necesario y elemental. ¿Qué pasa con esa? Bueno, era un programa departamental, bueno, y en otros departamentos también se implementó, pero la estrategia era no docente compañeros, sino más bien era grupos de CAP, conformados por 4 personas, en el cual cada uno de ellos iban a investigar los procesos de conocimiento. El tutor solamente hacía un acompañamiento o explicaban algunos temas, pero el estudiante mismo tenía que buscar los conocimientos y los aprendizajes por varios entre sus compañeros. Ese programa, a partir de la pandemia, no pudo surgir más, puesto que no había la capacidad suficiente para abordar tantos estudiantes en un salón de clases. El proyecto se paró. Una de las estrategias que siempre he impulsado con este proyecto es que se puede trabajar desde las casas, ¿cierto? Pero como una población tan vulnerable, pues se atiende a jóvenes de bajos recursos, sería muy difícil. Pero si consideramos que
hubiera un apoyo institucional para que los estudiantes pudieran tener acceso a la tecnología, pudiéramos seguir con el proyecto con este proyecto de formación hacia los estudiantes. Lo veo, realmente lo he impulsado y pues con el director le he propuesto de que se implemente una nueva estrategia. Lo que se quiere es que la sociedad se pueda formar y que pueda seguir estudiando por X o Y motivo. Muchas personas se alejan de los estudios pues porque no me interesa estudiar y caen en cuenta 3 o 4 o 5 años después. Esas personas o esa población es donde nosotros tenemos que crear programas que impulsen el aprendizaje cognitivo e integral, porque necesitamos formar seres capacitados e idóneos en pro de la sociedad. Pero sí sería una buena estrategia para estos programas, también para las personas que realmente no pueden acceder a una escuela o que se trasladen, no retirarse en ese año, sino que seguir con los estudios. En una escuela privada, la docente dictaba la clase presencial y estaba grabando para los estudiantes que se encontraban en casa, porque muchos de los padres de familia no iban a mandar a los niños en épocas de pandemia, no lo iban a arriesgar. Y hasta fue este año que ya se normalizó todo el proceso. Entonces sí se puede trabajar por medio de las tecnologías. Pues ese sería mi aporte a tu pregunta. Ok, el compañero Héctor o la compañera Sara, que quiera, nuevamente repito la pregunta, ¿consideran que la implementación de la educación en el bachillerato es importante? ¿Consideran que la educación a distancia, sí, en el bachillerato es importante, sobre todo pues en el sentido de implementar una educación más autónoma o promover más la autonomía en ellos para prepararlos para pues los entornos educativos con los que se puede encontrar después del bachillerato? Es decir, por ejemplo, si deciden estudiar en la UNAT. De pronto el miércoles o jueves voy a estar allá. Si estoy, yo te llamo. ¿Qué pasó? Hola. Sí, da todo por ti. ¿Sí? Ahí te escuchamos. Está en la finca y madruga el jueves para tu profesor. Compañeros, pues yo considero que el tema de la educación superior, que la educación a distancia en el bachillerato es muy importante, no como el elemento principal del contexto formativo, sino para ir formando a los estudiantes en el ámbito del aprendizaje autónomo, de que el estudiante debe buscar la forma de buscar los contenidos o los referentes de los temas, irse preparando antes de que el docente, antes de la clase, los temas que se van a desarrollar dentro del aula de clases, promover la correcta búsqueda de información, enseñarle a los estudiantes, principalmente de noveno, décimo y 11, cómo citar correctamente de acuerdo a las normas APA o a las normas Incontec, que más utilizan las normas APA. Me estoy dando cuenta en estos ambientes virtuales. Promover a los estudiantes a la responsabilidad. No es que si el trabajo vence el 1 de octubre me lo puede entregar en noviembre, sino que el estudiante debe ser responsable de sus compromisos académicos y entregar las actividades de manera oportuna. Y segundo, pues considero que es pertinente que los estudiantes también se concienticen dentro de los procesos formativos. Si bien es cierto, existen una serie de reglamentaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional, en donde lo que exigen son metas. Claro, las metas se deben cumplir, pero es que la calidad educativa dentro de estos ámbitos no se puede desdibujar. ¿Por qué? Porque yo tengo, mi papá es instructor SENA de la Regional Casanare desde hace ya casi 17 años, y él tuvo una experiencia bastante delicada en la media técnica con una institución educativa en donde prácticamente pretendían que los estudiantes se graduaran sí o sí. Y pues la verdad, desde la experiencia,
desde la experiencia de él, porque esto lo digo basado en la experiencia de él, la experiencia profesional de él, pues eso no se puede permitir simplemente porque los estudiantes se van a enfrentar a un mundo global y competitivo, donde si no tienen las bases conceptuales o las bases mínimas o las nociones mínimas que da ese bachillerato, pues evidentemente el estudiante no va a poder cursar una carrera universitaria bien y muy seguramente va a desertar, porque recordemos que la universidad pues es a otro nivel y pues los docentes no van a permitir que un estudiante que no sabe no pase. Entonces, ese es mi criterio, ese es mi punto de vista. Es muy importante la implementación de la educación a distancia por esos motivos. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Héctor. Yo también quisiera Gracias, aportar. compañero. La compañera Sara. Sí, ahí me escuchan. Yo ¿Sí? también quisiera aportar. Listo. Pues yo digo que sí es importante y me gustaría que, o sea, que este punto estamos como que de acuerdo todos. Me gusta que estamos de acuerdo todos que el bachillerato es importante que a partir de la educación a distancia también se implemente en el bachillerato, porque pues yo conozco y tengo digamos como la experiencia de un familiar mío que por medio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, yo que hice mi pregrado y ahorita estoy haciendo mi especialización, eh, él me enteré hace poco que estaba realizando su bachillerato por medio de la misma universidad y que ya está a punto de graduarse, algo que pues me parece súper chévere, súper importante que ya se esté implementando como tal en el bachillerato una educación a distancia, porque lo que como dicen todos mis compañeros, tanto Héctor, Mónica y Jessica, de que la educación a distancia trae sus beneficios a tener un aprendizaje autónomo y significativo, a tener un trabajo colaborativo, una responsabilidad, eh, a que se promueva todas esas habilidades, el desarrollo de las habilidades y capacidades que cada uno tiene por medio de diferentes estrategias, diferentes metodologías de estudio. Entonces siento que sí, pues también opino igual que ustedes y me parece súper importante. Bueno, entonces los escenarios, retomando los escenarios de aprendizaje, enseñanza desde la perspectiva de la autonomía, consideramos, creo que en eso estamos todos de acuerdo, que no son solo físicos, sino virtuales, perdón, sino físicos. O sea, la autonomía también se puede promover en los espacios físicos, en las aulas, desde el bachillerato, por ejemplo, al responder a la pregunta que he realizado, y me doy cuenta que afortunadamente sí, perdón, estamos de acuerdo, y me gustaría, pues, en este momento, si alguien quiere aportar a esto a este concepto sobre los escenarios de aprendizaje, lo haga en este espacio, por favor. Bueno, yo aquí tengo como una parte digamos, que me gustaría aportar en estos escenarios de aprendizaje, enseñanza digamos que desde la perspectiva de la autonomía. Eh, es importante que se incorporen, digamos, componentes tecnológicos, digamos, avances tecnológicos, tanto como obviamente sea virtual o presencial. Eh, digamos que el uso de la red, por decirlo así, de la tecnología, ha hecho un cambio en diferentes escenarios o espacios de comunicación, ¿sí? Como tal, diversificando todo lo que es el espacio de la comunicación y aprendizaje entre las personas. Entonces, pues me gustaría también citar a De Benito y de Salinas como para reforzar lo que los escenarios. Ellos dicen, si se define el aprendizaje como construcción del conocimiento en lugar de transmisión, entonces el aprendizaje se convierte en una actividad que principalmente proporciona significados
y en la que el estudiante busca construir una representación mental coherente a partir del material presentado. En estos casos se observan limitaciones por parte de distintas plataformas, sean software propietario o sea software libre. Digamos que nosotros como futuros docentes o docentes, práctica docente, tanto el docente como el alumno se enfrenta a estos diferentes escenarios de enseñanza-aprendizaje. Digamos que tanto como el docente que está enseñando y el estudiante que está aprendiendo puede darse cuenta de que estos avances tecnológicos en la construcción como tal del conocimiento y esa transmisión de conocimientos nos lleva a tener un escenario social, sí, de interacción social, digital eh, y hasta emocional, diría yo. Ese es mi aporte. Vale, gracias. Bueno, pasamos a metodologías aplicables al aprendizaje, enseñanza en la educación, educación a distancia. Qué pena. Entonces, acá, pues dentro de lo que encontré en las lecturas presentadas en la unidad, y de acuerdo a una reflexión sobre lo que conozco desde la educación a distancia, presenté características que son reiterativas en para este concepto como para otros, sobre el aprendizaje autónomo, el manejo de herramientas digitales, el trabajo colaborativo, la autorregulación del aprendizaje, la comunicación sincrónica y asincrónica. Las metodologías aplicables, pues me gustaría escuchar al compañero Héctor sobre lo que nos pueda compartir al respecto. Bueno, compañeros, las metodologías aplicables en el aprendizaje a distancia. Yo encontré dos procesos. El primer proceso es el proceso de la evaluación y el segundo proceso es el proceso de la coevaluación. El proceso de la evaluación se refiere a esos aspectos cuantitativos y cualitativos por los cuales el docente da una impresión, por decirlo así, diagnóstica de los conocimientos que tiene un estudiante o del grado de apreciación que tuvo sobre los referentes teóricos. Estas evaluaciones o estas impresiones diagnósticas normalmente se realizan por medio de exámenes orales, por medio de exámenes escritos que pueden ser de selección múltiple o con única respuesta, o exámenes abiertos donde el estudiante pues desarrolle conceptualmente el tema que está hablando. Pero en la actualidad y pues hasta el momento donde pues yo estudié en ese nivel de formación de bachillerato, pues relativamente no se propiciaban unos espacios de debate y de análisis a la solución de problemáticas, sino que simplemente se limitaban pues al aprendizaje de una serie de eventos históricos que pues no tenían una correlación con las implicaciones que tiene eso en la actualidad o en la actualidad en la que yo estudié el bachillerato. El segundo proceso que se ve dentro del proceso formativo son los procesos de coevaluación. Esos procesos de coevaluación no son solamente exclusivos del docente, pues también el estudiante se puede coevaluar. ¿Cómo se realizaba esa coevaluación? Esa coevaluación consistía en que el estudiante cogía su cuaderno de X materia y revisaba la calidad de sus apuntes, la presentación, la calidad, el cumplimiento en las tareas, el número de firmas que tenía, y pues el estudiante daba una valoración cuantitativa de nota de 0 a 5, donde 0 es la nota más baja y 5 la nota más alta, y pues ahí el docente, ahí el estudiante se autoevaluaba. Posteriormente el docente
¿qué hacía? Realizaba era una retroalimentación de esa calificación, en el cual el docente decía, por ejemplo, Héctor, esa evaluación está muy alta por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces daba una serie de argumentos, los cuales eran debatidos en grupo, y eso le permitía no solamente al estudiante como actor principal de su proceso formativo, porque el proceso formativo es netamente individual, sino que también al resto de los compañeros de clase, de nuestro par educativo, le permitían reconocer de forma más clara y más precisa cómo se encontraba su estado de aprendizaje. Pues una cosa es aprender y otra cosa es la aprehensión. La aprehensión es cuando uno tiene esos conocimientos y a uno se le quedan para toda la vida. O sea, hay un aprendizaje que es un aprendizaje a corto tiempo, el cual el estudiante lo único que hace es memorizar una serie de contenidos programáticos, presenta el parcial, pero tú le vas a preguntar 1 o 2 meses después, la persona no sabe absolutamente nada, y básicamente en eso consiste, en que el conocimiento se cimente y que eso le permita al estudiante construir un futuro tanto académico en la educación superior, tanto académico como profesional. Pues el aprendizaje en la universidad no se basa simplemente en pasar una serie de exámenes de derecho civil, de derecho comercial o de derecho penal, sino que uno adquiere esos conocimientos pues para poder desenvolverse en el ámbito en el cual uno se va a desenvolver, que obviamente es en la jurisdicción y en la confrontación de diversas problemáticas sociales que nosotros vemos. Entonces, esto anudado con la formación académica por medio de las herramientas digitales que permiten pues la construcción de unos saberes de una manera más amena, sin necesidad de que el docente se pare a dictar 2, 3 horas una temática, sino que el docente haga juegos interactivos. En la universidad se vio mucho eso, donde se hacían juegos interactivos, donde el docente en una pantalla pone un límite de tiempo y el primero que respondiera pues obtenía puntos extras, o se jugaba tingo, tingo, tango, y el que le cayó le tocaba responder una pregunta relacionada con el tema que se estaba tratando. Entonces, básicamente, de eso se trata, que se genere un dinamismo en la educación. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, compañero. La compañera Sara, que nos dé su aporte, por favor, sobre las metodologías, de pronto si quieren mencionar un ejemplo. Bueno, ya digamos que las metodologías que se aplicables al aprendizaje en la enseñanza, en la educación a distancia, pues yo siempre como que colocando de ejemplo a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pues siento que cuenta con las diferentes, digamos, metodologías que se aplican a esta educación a distancia, pero obviamente otras instituciones educativas que, como decía la compañera Mónica, que pues no conocíamos, porque pues yo hice mi pregrado ahí también, pues la pongo como ejemplo porque pues es una de las instituciones que a nivel nacional e internacional ofrece ese tipo de metodologías en cuanto a la enseñanza en esta educación a distancia. Digamos que con el fin de brindar una educación de calidad, flexibilidad en la hora de estudiar, el uso de herramientas digitales. Entonces, pues, a mi parecer, pues siento que es una de las instituciones, pues como que más, pues fue la universidad pionera como tal en nuestro país para este tipo de educación a distancia. Y que pues últimamente han habido más instituciones en las cuales han ido implementando metodologías, digamos que en el aprendizaje y en la enseñanza, pues en la educación a distancia, pero pues coloco como este ejemplo, que es el que vivimos todos los estudiantes y que pues digamos que se eleva esa calidad de enseñanza-aprendizaje. Y pues me gustaría como siempre al final citar
algo de un autor, de Lara, pues dice que define, Lara 2002, perdón, define la educación virtual como la modalidad educativa que eleva la calidad de enseñanza-aprendizaje y esto debido a que respeta la flexibilidad o disponibilidad. Es decir, se puede canalizar para tiempos y espacios variables. Según el autor, esta modalidad logra su mayor reconocimiento con la tecnología a través de los métodos asincrónico, sincrónico y autoformación. Por eso, pues, es importante rescatar como ejemplo la universidad de nosotros que cumple como con todas estas ideas que también cita el autor. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, las tecnologías pues es sincrónica y asincrónica, la de nuestra universidad, ¿sí? Tiene, por supuesto, entornos personales y para eso, pues Jen menciona que los entornos personales de aprendizaje propician que cada persona logre una autorregulación en el aprendizaje, que implica el establecimiento de objetivos. Nuestra formación acá, por ejemplo, desde la metodología de la UNAD, está basada en una metodología realmente asincrónica y sincrónica que busca cumplir con objetivos propuestos en cada unidad o en cada fase que desarrollamos, ¿cierto? Que busca además de esta metodología de la UNAD que me he dado cuenta, que el aprendizaje para nosotros sea significativo, que sea acorde a lo que se espera al final de nuestra formación, pero que promueva en nosotros una apropiación de todo el entorno, en este caso educativo, de todo lo que enlaza o hace parte, ¿sí? Y sobre todo de las TICs, de la relación y la interrelación que tiene con ellas. Por supuesto, para prepararnos como futuros docentes con competencias y habilidades y destrezas para implementarlas o para hacer todo lo posible para llegar a la educación pública, por ejemplo, y impartir conocimiento a los estudiantes y promover en ellos desde nuestra forma más recursiva los conocimientos que deben estar adquiriendo y que por diferentes causas, pues en algunas escuelas, por ejemplo, el área rural, que no llega la tecnología, a veces ni la luz. Entonces, para todo esto me he dado cuenta que nos prepara la UNAD y, por supuesto, mediante esta metodología de un aprendizaje autónomo. La compañera Jessica, de pronto, que nos quiere aportar algunas características de estas metodologías. Bueno, una de las características de esta metodología fue la... regálame un segundito. Fue la comunicación asincrónica, el autoaprendizaje y autorrealización, trabajos independientes y autónomos por los aprendices, los recursos tecnológicos para la realización de las actividades. Pues una de mis experiencias, pues realmente no había estudiado, no había realizado formación virtual, pero realmente es una posibilidad que tienen las personas cuando no tienen tiempo suficiente para cumplir sus sueños. Mi sueño era especializarme, pero yo siempre decía, no tengo limitante, mi limitante es el tiempo para formarme, para estructurar, para adquirir conocimientos, aprendizajes. Y este escenario de aprendizaje me ha llevado a aprender muchos conocimientos, a interactuar personas de diferentes partes del país, a aprender nuevos conocimientos, porque realmente mis conocimientos pues sí estaban ahí, pero fue una reestructuración de conocimientos, a motivar a las demás personas a que cumplan sus sueños, a ser un icono importante para que, bueno, si yo puedo estudiar, tú también puedes estudiar, mira, de esta forma. Y las condiciones que la universidad le permite, la flexibilidad, realmente hay tutores que te motivan a ser mejores, que te dicen, mira, puedes hacer esto, puedes hacer eso, y la motivación en este proceso de aprendizaje son muy importantes. Por eso, el rol de docente es muy importante. El rol de docente no es solamente es el que enseña, sino también aquel psicólogo, aquel persona que es un trabajador social, aquel que también puede ser padre y madre que impulsa a esas personas para que estudien y cumplan sus sueños. Entonces,
el docente debe aplicar muchas metodologías importantes para que se haga un autoaprendizaje y que el estudiante pueda cumplir pues los conocimientos y las metas propuestas. Este sería mi aporte. Muchas gracias, compañera. Bueno, continuamos con metodologías aplicables al aprendizaje. Ay, mentiras. Qué pena. Metodologías, no, ese es el que estamos trabajando. Potencial de la educación a distancia desde la perspectiva de la globalidad. Bueno, compañeros. La educación a distancia desde esta perspectiva aporta a la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Yo sé que de pronto en las lecturas, en el OBI, vimos lo que era la sociedad del conocimiento, que es aquella donde se vinculan, de acuerdo a las TICs, perdón, la sociedad del conocimiento es aquella donde las interrelaciones se vinculan a los individuos, se sustenta a través del acceso y procesamiento de información en el propósito de generar conocimiento, primordialmente a través de las tecnologías de la información y comunicación. Nosotros como estudiantes, acá cuando presentamos un trabajo, por ejemplo, en este caso, que es una matriz de análisis desde diferentes conceptos, estamos aportando realmente a la sociedad del conocimiento. En este momento, lo que estamos haciendo en este gabinete de discusión es un aporte a la sociedad del conocimiento, ¿sí? Porque somos capaces de identificar, producir, tratar estos conceptos, compartir y generar diferentes puntos de vista, conocimiento, desde lo que piensa, por ejemplo, Héctor, desde lo que piensa Sara, desde lo que piensa Jessica, desde lo que opino yo, desde mi punto de vista. Entonces, para este apartado, este punto de la matriz, yo menciono características sobre la innovación pedagógica, ¿sí? Desde la perspectiva de la globalidad. ¿Por qué? Porque es que a nivel global, pues como conocemos y como sabemos, la educación a distancia, más que la educación a distancia, es la implementación de las TICs en la educación, ¿sí? Recordemos que hace un momento mencionaba yo y ponía de ejemplo a Estonia, pionero en educación digital, por supuesto, que implementa las TICs y todas sus derivadas en el desarrollo del modelo pedagógico. Entonces, a nivel nacional e internacional, la globalidad, la era digital, nos está poniendo a prueba y nos está diciendo capacítense e impartan conocimiento sobre las TIC, sobre el manejo, sobre la educación autónoma, autorregulada, porque ¿qué trae consigo la globalidad? La globalidad trae consigo interacción de nuestros estudiantes con dispositivos digitales, donde a veces vienen información sobre algún tema que de pronto les causa interés porque a veces investigan o porque simplemente están hojeando algún tema y encuentran que, por ejemplo, sobre la colonia y la conquista, y entonces encuentran ahí a Américo Vespucio y se van a buscar sobre la biografía de Américo Vespucio y encuentran que por él este continente se llama América, y de pronto este espacio, esta actividad no estaba incluida dentro de lo que él iba a buscar o dentro de una actividad propuesta para la escuela, pero encontró y adquirió conocimiento. Y en ese sentido, nosotros como docentes debemos, en la educación a distancia y en la implementación o en el uso que le dan los estudiantes a los dispositivos digitales, enseñarles a obtener una autonomía y autocontrol de esa información que están adquiriendo. En este ejemplo, que el estudiante hubiese ido a averiguar la biografía de Américo Vespucio, pues es interesante, ¿cierto? Pero si va de pronto y encuentra otro dato, se empieza a desviar de la intención de su tarea. Entonces, me gustaría que la compañera Jessica nos compartiera su aprendizaje sobre el potencial de la educación a distancia desde la perspectiva de la globalidad. Bueno, realmente la educación a distancia sobre la perspectiva de la globalidad nos ha permitido generar muchos avances tecnológicos, científicos, fortalecimiento en las sociedades, construir nuevos escenarios de aprendizaje que son importantes
pues para las sociedades. ¿En qué lo hago énfasis? Estuve en un curso donde yo digo que la virtualidad, o sea, realmente como docentes nos tenemos que estar capacitando constantemente porque es un proceso que hoy sabes algo, mañana se estructuró y está mucho mejor. Entonces, ¿qué nos permite la educación a distancia? Que estaba en Rusia y realmente aprendí hábitos, costumbres, pensamientos sobre los procesos de educación, sobre cómo se maneja ya el proceso de formación, sobre las olas que tienen los estudiantes allá, de cómo es las estrategias que impulsan para generar conocimientos entre sus habitantes. Entonces, ¿qué es lo que nos permite en esta globalidad que estamos pues enfrentándonos? A aprender nuevas estrategias, nuevas formas de aprender nuevos conocimientos. Es decir, ella me enseñó muchas estrategias. Entonces yo digo, por medio de la globalidad yo me pude contactar con esa muchacha y aprender muchas cosas significativas que pueden servirme pues para nuestra zona o digámoslo así, para este país que se encuentra en su desarrollo, o sea, apenas se está desarrollando. En cambio, es una potencia, un país sobredesarrollado que ha implementado estrategias que pueden ser significativas y pueden ser convertidas y aplicadas a nuestra sociedad. Eso es lo que permite esta globalidad, aprender cosas significativas, aprender a estructurar los procesos si es necesario de formación e implementarlos. Mi compañera hablaba sobre un país, se me fue el nombre del país, pero el tipo de educación es totalmente diferente a Colombia. Sí, y a Colombia y a mi región. O sea, acá, cuando yo estudié el bachillerato, el que mandaba era el profesor y uno no tenía derecho a participar o evadir ese conocimiento. En cambio, allá se utiliza la integración entre los mismos estudiantes, entre los mismos alumnos, e intercambian conocimiento. El docente es parte fundamental porque es el que está líder en ese salón, pero es aquel que también impulsa a los estudiantes para que compartan sus conocimientos, compartan sus experiencias, qué aprendió sobre este texto. Enséñeme, porque realmente uno como docente, a veces los estudiantes le enseñan a uno muchas cosas significativas. Entonces, eso es lo que nos permite la globalidad. Cambiar ese chip que tenemos, esa mentalidad de que el docente es el que manda o es el que no crea nuevos escenarios de aprendizaje. Para mí, el escenario más importante de aprendizaje es aquel que el estudiante pueda experimentar, es decir, trabajos de campo, que él mismo compruebe cómo se genera ese conocimiento. O sea, esa experiencia vivida es aquel que genera más conocimiento que la parte teórica. Y lo podemos ver en el SENA. En el SENA la teoría es un poco, pero, o sea, es necesaria, pero la implementación de ese conocimiento es la parte teórica, es lo más importante para ellos, o el objetivo, la misión, de que ellos conozcan qué es lo que se está trabajando, qué se va a llevar a hacer, y no como la universidad en gran parte, que pues, son 5 años de teoría y tú sales y a veces dices, pues lo que estudié ni siquiera, o sea, lo voy a implementar. Entonces, es combinándolo y desarrollar nuevas estrategias. Para mí, pues, consideraría la globalidad. Ese es mi punto de vista sobre este aspecto. Acá menciono un autor que es Capdeck 2011, en el cual dice que el cambio a la consolidación del conocimiento y la información por nuevos instrumentos como los sistemas inteligentes, permitiendo descubrir el nuevo contenido de materiales educativos que pueden formar y estructurar el conocimiento de los aprendices. Gracias, compañera. Pues la comparación que hago del modelo pedagógico, el desarrollo del modelo pedagógico entre Estonia y Colombia, lo hago porque pues me parece como un modelo a seguir o algo súper bonito que se da, interesante que se da en ese país en su educación. Por supuesto, trae, para dar a conocer un poco más, tiene su desventaja. Y es que allá las instituciones educativas
en su mayoría son privadas. Y si una institución deja de tener cierto número de estudiantes, pues para poder trabajar, pues desaparece. Entonces, no, pues tiene, por supuesto, como todo, ventajas y desventajas. Cuando hago la comparación, es pues para decir o anhelar quizás algún día tener un desarrollo en el modelo pedagógico tan fundamental y más para esta era digital. Por supuesto, yo me imagino que Estonia nunca habrá tenido un conflicto interno, conflicto armado, que haya impedido por el desarrollo. Y como en este caso, como en el caso que pasa con Colombia. Y pues desde nuestros roles como docentes, yo los invito realmente a que cuando estén frente a un escenario educativo, en una escuela, sobre todo las públicas que carecen de tantos recursos, de estrategias, de innovación, de un aprendizaje significativo realmente, demos lo mejor de nosotros. Que, por ejemplo, les quería comentar, yo hice mis prácticas pedagógicas y algunas en una institución pública y trataba desde mi celular, desde mis recursos, pues, ¿qué más podía hacer? Tratar de llegar a los estudiantes con actividades donde pudieran interactuar. Por ejemplo, hay unos dibujos que se colorean y pones el celular con una aplicación. En este momento se me olvidó, pero pones el celular, empiezas a grabar y el dibujito se muestra en 3D con movimiento, música, o sea, eso para ellos era súper bonito, era interesante y por supuesto con una intención pedagógica. O sea, yo creo que tú le mostrarías eso y era lo máximo para ellos. No, es una experiencia, pero yo quería era demostrar la tecnología, en el área de tecnología, porque sinceramente acá no hay computadores. Yo soy de Mogote, Santander, un municipio que queda a 4 horas de la capital de Santander. Y en la escuela de este municipio, pues es donde hice las prácticas, y la docente cuando daba, por ejemplo, clases de tecnología, y no, por primero no había computadores. Una vez pasó una fotocopia, yo entiendo que el modelo tradicional sea de esta manera, que tenga, de verdad necesita unas transformaciones, pero nosotros podemos ir haciendo eso poco a poco y de nuestro rol cuando estemos ejerciendo. La profe pasaba una fotocopia de un computador y que los niños lo colorearan. Los niños, algunos lo colorearon de muchos colores, súper, pues a mí me gusta dejar que los niños de verdad tengan esa iniciativa, o sea, que no sea uno el que le imponga, ay, no, es que eso va de azul, eso va no, que tengan la imaginación ahí, que la inviten a ser parte de su espacio, de su actividad. Y cuando terminaron, pues la profe dijo, no, pero es que los computadores no son de colores. Y yo, pues es la imaginación de ellos, como que no, ya debe existir computadores de colores. Me provocaba decirle, pero no dije nada, pues al fin de cuentas estaba haciendo la práctica y estaba observando. Entonces, claro, cuando yo llevé esta actividad que les comento, con algo así fuera de mi celular, algo que les diera sentido, que de verdad la tecnología no es solo un computador ahí como se ve una fotocopia, sino que la tecnología tiene cosas interactivas, cosas súper chéveres que se pueden aprender, que se pueden ver y que pueden ver su trabajo ahí representado, imagínense eso. Entonces, eso fue una actividad significativa y que aportó bastante a los chicos que les gustó. Quería mencionar eso. Falta el compañero Héctor y la compañera Sara. El compañero Héctor, por favor, si nos puede compartir un ejemplo, y la compañera Sara de pronto una interrelación, aunque realmente estamos construyendo todos nuevamente la matriz prácticamente. Buenas noches, estimadas compañeras, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo dentro del aporte que hice al foro colaborativo, yo puse presente una situación. El potencial de la educación a distancia es la creación e implementación de colegios y universidades que ofrezcan la metodología virtual
para cursar diversos programas de formación. Cuando me refiero a diversos programas de formación en el colegio, pues es la primaria y la media, o de primero a quinto y de sexto a 11. Y diferentes programas en las universidades es esa diversidad que tenemos nosotros acá en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, donde uno puede estudiar si quiere ingeniería electrónica o otra cosa totalmente aparte, zootecnia, por ejemplo. Eso es lo que yo considero, dado a que este tipo de formación predicen un mayor número de estudiantes y la optimización del tiempo de la planta docente. ¿Por qué digo que optimiza el tiempo de los docentes y por qué digo que optimiza la planta física, la estructura física de la universidad? Pues porque no es necesario que si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, 2.000 estudiantes y esos 2.000 solamente van 200 estudiantes a la parte presencial, o no lo pongamos tan poquito, 500 estudiantes a la parte presencial y el resto de los estudiantes van a la parte, estudian de forma a distancia o virtual, donde lo único que hacen es ir a la universidad a realizar prácticas puntuales sobre los temas, pues evidentemente la cobertura educativa se aumenta y pues los docentes tienen mayor espacio, pues uno, para preparar las clases, y dos, pues el docente empieza a gozar de una mayor autonomía en el manejo de su tiempo y empieza a salirse de esa órbita de que la educación solamente es en el aula de clase, sino que también empieza a implementar dentro del aula de clase esas estrategias que utiliza dentro de la plataforma, por ejemplo, objetos virtuales de aprendizaje, que es una forma interactiva de aprender, por ejemplo, qué es el aprendizaje autónomo, o por ejemplo es una forma interactiva de aprender qué es en nociones muy simples, qué es la inteligencia emocional. Entonces, acompañada de esa dinamización de la infraestructura, no solamente de redes y tecnológica y docente, sino que también esto ha acompañado, y eso la universidad lo debe tener claro, es que debe tener una fuerte infraestructura informática. Pues recordemos que en la educación a distancia, el pilar fundamental de la educación son las plataformas digitales, son los encuentros sincrónicos, son los encuentros asincrónicos que tienen los estudiantes con los docentes, que son los únicos espacios que ellos tienen, pues para resolver las dudas que tengan. Entonces es necesario que la institución educativa de nivel superior o de nivel media que cuente con este tipo de metodología, pues sepa que tiene que invertir en un sistema de información, en una plataforma que pues sea confiable y que tengan la certeza de que la plataforma no se va a estar cayendo, porque si no, en ese orden de ideas, pues la educación, en vez de expandirse, empezaría a tener una serie de limitantes por factores económicos o por factores de infraestructura. Entonces, al momento de que esas instituciones educativas, que me gustaría mucho que las instituciones educativas de nivel media y de nivel básica tuvieran esa metodología virtual, fueran de orden público, pues la educación es un derecho esencial, es un derecho fundamental que recae exclusivamente sobre el gobierno nacional. Eso lo dice nuestra Constitución Política de Colombia, en un Estado social de derecho, en donde el gobierno es el que tiene la obligación de garantizar ese derecho tan importante como es la educación. Y pues ese sería mi aporte, o ese sería mi ejemplo
frente, un ejemplo, más que un ejemplo, yo diría que eso es una proyección, un sueño, una utopía que yo plasmé dentro del texto, pero que en realidad eso, hasta que no cambien los sistemas políticos de Colombia, pues eso no va a ser posible, porque lastimosamente los docentes que están en las instituciones educativas en la actualidad son personas que tienen ya más de 40 años de ejercicio profesional y muchos de ellos no saben ni siquiera ingresar a una reunión virtual. Entonces eso obstaculiza, y eso es un llamado para que pues dinamicen, para que roten los docentes, porque es necesario que las nuevas generaciones ocupen esos cargos, pues para generar una transformación real en nuestros procesos formativos. Gracias, compañero. Realmente es un llamado para esas personas que llevan tanto tiempo ejerciendo para actualizarse dentro de los programas formativos o para generar competencias a través de, no sé, seminarios, cursos, para la implementación de las TICs, para la interacción con ellas. Pero sí, como lo mencionas, el gobierno debe promover esto, sobre todo el Ministerio de Educación, por supuesto. De lo contrario, pues, no creo que los docentes por iniciativa propia, algunos, no hablo de todos, lo realicen. ¿Sí? Me falta la compañera Sara. Compañera Sara, el potencial de la educación a distancia, como lo vemos, es importante, es amplio, porque permite aportar, como lo mencioné antes, a la sociedad del conocimiento, y por supuesto nos permite avanzar en nuestra formación, brinda nuevas posibilidades para estudiar una carrera a muchos jóvenes. En mi caso, no tenía yo la oportunidad de estudiar presencial en ninguna institución ni de ninguna manera. No lo tenía los recursos, mucho menos el tiempo, porque trabajaba como empleada doméstica. Entonces, afortunadamente encontré la UNAT, que me brindó la oportunidad me brindó la oportunidad de empezar a hacer una carrera, de estudiar la licenciatura, y aquí estoy continuando poco a poco con mi proceso formativo. La compañera Sara, por favor, que nos dé su apoyo. Compañera, qué pena, acá me apareció una notificación que hay alguien en sala de espera. Ya, la compañera Sara, y yo me estaba dirigiendo. Compañera, me gustaría que por favor nos compartieras tu aporte sobre el potencial de la educación a distancia. Sí, estaba mencionando con anterioridad que pues, es fundamental lo que trae la educación a distancia para la sociedad, para el aporte a la sociedad del conocimiento, para los jóvenes, por ejemplo, en Colombia. Sí, el conocer, por ejemplo, la universidad, nuestra universidad, la UNAT, para empezar un proceso formativo. Entonces, quería que nos dieras tu aporte desde esta perspectiva, por favor. Sí, qué pena, es que preciso se me desconectó, pero sí, yo te estaba escuchando. Pues bueno, el aporte que yo doy digamos que el potencial de la educación a distancia desde la perspectiva de la globalidad, digamos que se trata también de que el estudiante construya a partir de como que ese desarrollo de aprendizaje por medio de la autonomía, ¿cierto? Y que así pueda, digamos que diseñar o establecer sus propias actividades, sus propias tareas, basado pues por medio del compromiso, de la responsabilidad, de un respeto. Digamos que lo que tú decías sobre la sociedad del conocimiento, que es importante, nosotros aportar ideas, conceptos como que permitan que esa globalización se vaya construyendo. Digamos que también hay retos que se evidencian en las universidades. Digamos que hay exigencias como tal que se deben llevar a cabo como, digamos, una disciplina exigente, digamos que hayan metodologías de aprendizaje a los estudiantes, y que ellos por medio de su autonomía, de su aprendizaje significativo, pues ayuden a resolver, digamos, como tal esos conflictos o necesidades
que hayan en el entorno de toda nuestra sociedad. Entonces, digamos que es importante que una universidad cumpla con los estándares de calidad, garantice como tal eh, un mejoramiento continuo, que digamos que sea evidente que digamos haya esas competencias docentes, como lo hablamos, lo hemos hablado durante toda la charla, el debate. No es que solo sea el docente o no solo sea el estudiante, sino es como tal un acompañamiento de las dos partes, ¿sí? Que sea acompañamiento tanto del docente como del estudiante. Entonces, pues, yo opino, y es mi aporte como tal, que no sea como tal que los estudiantes también lleguen a una parte que del aprendizaje solo sea, listo, yo no es un aprendizaje significativo, sino yo leo, copio y pego, es cosa que obviamente pues es un plagio como tal y que de pronto nos han enseñado mucho en esta universidad eso, tener todos un aprendizaje significativo, autónomo, que se evidencia en cada uno de los cursos que tomamos, sean pregrado, posgrado, maestrías, y que pues cumpliendo con todo el tema global, eh, que todos tengamos una implementación en una sociedad de conocimiento, tengamos como tal una gestión en la cual pues todos tengamos una comunicación asertiva como tal. Ese es mi aporte el día de hoy. Vale, muchas gracias, compañera. Bueno, a manera de conclusión de este debate, pues ya tratamos el tema, perdón, los conceptos sobre la matriz, sobre el trabajo que estamos realizando en el curso de aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Entonces, me gustaría, para agregar que cada uno, para finalizar, perdón, que cada uno me dé una conclusión sobre este espacio, sobre el aprendizaje adquirido. Realmente para mí es significativo, es importante conocer sus puntos de vista, lo que aprendieron, que lo compartan en este espacio, porque es que yo también estoy aprendiendo de ustedes. Recordemos que el proceso de aprendizaje es infinito. Entonces, no, y que no, pues de acuerdo a los estilos de aprendizaje, no todo el mundo entiende o estudia de la misma manera y tiene las mismas conclusiones. Entonces, mi conclusión sobre el aprendizaje que se da por medio de las TICs es que es fundamental, es que trae consigo transformaciones pedagógicas, transformaciones sociales, que se pueden construir y aportar a la sociedad el conocimiento. La educación virtual también es un factor de desigualdad social, ¿sí? Porque resulta que no todos, por ejemplo, en Colombia, y la gran brecha educativa que tenemos y que se vio reflejada en la pandemia, no todos los estudiantes tenían acceso a una educación virtual o a un dispositivo digital para acceder a ella y tuvieron que enviar, por ejemplo, en instituciones públicas, en mi municipio, doy el ejemplo, se repartieron guías, el acompañamiento era por medio de llamadas telefónicas, que a veces los docentes, por ejemplo, los niños y niñas de las instituciones educativas de mi municipio trabajan en el campo, la gran mayoría. Entonces, cuando llegó la pandemia, cuando se acabaron las clases presenciales y enviaron guías para desarrollarlas en casa, realmente el acompañamiento fue escaso, por decirlo nulo en algunas ocasiones. Conozco de un caso que la niña pues tenía que ayudar en su hogar y más una pandemia y el campo, sí, como si ustedes se dieron cuenta, seguía funcionando y seguía trabajando normal. Y la niña pues tenía que responder con sus actividades de la casa, ya que no iba a la escuela, responder con sus actividades de la casa. El día sábado se sentaba a desarrollar las actividades que enviaba la institución. Ese día fue a llamar a una docente para pedir la orientación y la docente le dijo, lo siento, el horario es de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Me pareció terrible y esta es una consecuencia del factor de desigualdad social que tenemos y por supuesto al que se exponen no solo los estudiantes acá de mi municipio, sino de otras regiones del país.
Entonces, frente a eso, sí, debemos aprovechar todos los recursos, ser recursivos como docentes en un aula de clase y aprovechar lo que tengamos a la mano para impartir el conocimiento para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que sea significativo y para que promueva de alguna manera el conocimiento o esa preparación para lo que hay afuera de su territorio, afuera de su espacio, porque es que nos encontramos con ciudades donde hay interacciones tecnológicas, con cursos, como lo mencionaban los compañeros, con instituciones donde se vio la necesidad y la oportunidad de implementar una educación virtual. Entonces, prepararlos, yo entiendo que a veces, pues, en diferentes situaciones, como el caso creo que la compañera Sara, que no cuentan con recursos para este tipo de clases, pero que se pueden ir comentando y preparando a los estudiantes, sí, veo la posibilidad. De todas maneras, cierro yo mi conclusión y me gustaría escucharlos a ustedes. Empezamos por Jessica, luego Héctor y luego Sara, por favor. Bueno, realmente pues con este proceso he aprendido a ser un docente integral. ¿En qué sentido? A colocarnos en el lugar de nuestros estudiantes, a motivarlos, a impulsar nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, a crear nuevos escenarios, no solamente del docente hacia el tutor, sino también crear nuevos escenarios que sean de experiencias significativas. Como lo dijo mi compañera que estaba haciendo las prácticas en ese lugar, a ver, era una actividad que ella iba a hacer, pero lo que generó o la consecuencia que generó fue una experiencia, no solamente una experiencia, sino una experiencia significativa en la vida de los niños y niñas. Y que demostró cuando ella, la docente comentaba que los computadores no eran de colores y ella no entró en discusión ahí, pues la nobleza, la empatía, de generar que a veces somos tan ignorantes en estos procesos educativos, de no dejar impulsar la imaginación, la creatividad de los niños y niñas, y nos estamos dando cuenta que estas generaciones no son como las generaciones antiguas donde el niño se quedaba, el niño aprendía sus conocimientos, el niño no era extrovertido, el niño era realmente un sujeto muy pasivo. Estamos en unas generaciones donde el aprendiz es activo, le gusta explorar, le gusta innovar, le gusta combinar colores, le gusta indagar y a veces el docente, como lo ve esto tan, tan diferente, lo puede asociar como que no es un niño con las condiciones normales, no, sino que ese niño está muy formado cognitivamente, que quiere avanzar mucho más allá. Para mí el aprendizaje autónomo es importante y es de valioso, tiene un significado tan valioso para nuestras vidas porque por medio de esta podemos conseguir nuestros propios conocimientos, nuestras experiencias, y a partir de que uno no tenga un aprendizaje, así uno tenga mucha teoría, si uno no lo vive, si uno no lo explora, si uno no lo aprende, es totalmente diferente. Es como la vida. La vida nos dicen, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, pero uno no aprende de esa manera, uno aprende con la experiencia, con los golpes. Bueno, esto no lo debo hacer, debo coger este camino. Entonces el aprendizaje autónomo, crear seres idóneos, crear seres capacitados, seres integrales que trabajan por una sociedad, que velen por el cuidado y la protección de las demás personas, de crear empresas que no solamente generen ingresos económicos, sino también que haya acciones de protección del medio ambiente, de cómo enfatizar o impulsar estrategias para el nivel formativo de
de las personas. Entonces son esas estrategias. Realmente aprendí mucho con los conocimientos de cada uno de ustedes, de sus aprendizajes, la importancia de ser un docente muy capacitado, de ser un docente realmente empático, integral, que ayude siempre y genere bienestar en sus estudiantes. Qué bonito cuando lo reconocen a uno por nuestra labor, porque, oye, esa es la profesora y esa profesora me encantaba su forma de ser, su carisma, es muy, pues, significativo para nuestras vidas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No sé si otra persona quiere realizar una conclusión del aprendizaje autónomo. Bueno, compañeros, mi conclusión respecto a esta reunión que vamos a concluir son dos, básicamente. Uno, el proceso formativo es un proceso conjunto entre el estudiante, el docente y el padre de familia. En el nivel de formación en bachillerato y en primaria, pues el padre de familia es el que va formando al estudiante, va inculcando valores, va inculcando el hábito de la responsabilidad, el hábito del estudio, para que el estudiante logre cumplir las competencias y las habilidades que requiere, pues de acuerdo a su nivel formativo. Y el docente, por su parte, también debe ser una persona innovadora, debe ser una persona de mente abierta que integre dentro del proceso de formación una serie de estrategias pedagógicas que le permitan dinamizar la actividad, dinamizar las diferentes actividades que desarrolla de acuerdo pues a su perfil profesional, de acuerdo a su competencia, a su área de dominio técnico. La segunda conclusión que yo saco de esta reunión, en donde todos aportaron desde sus puntos de vista personales y pues desde su óptica profesional, es que la implementación del aprendizaje autónomo dentro de los procesos formativos es de vital importancia, no solamente para la incursión al mundo universitario de los bachilleres o de las personas que están en el colegio, sino también como un mecanismo para lograr mejorar esos procesos formativos. Es decir, que el estudiante no se quede solamente con lo que el profesor dicta en clase, sino que tenga esa curiosidad por investigar y por profundizar los temas que se relacionan en las actividades, porque es muy común ver que los estudiantes pues solamente se limitan a copiar lo que el profesor dice y no investigan nada más, sino que simplemente cuando llega el momento de las bimestrales o de esos exámenes que se hace cada 2 meses en los colegios, pues lo único que hacen es leerse el cuaderno y se acabó. Entonces, eso es. La idea pues era mostrar debilidades, mostrar fortalezas, y yo creo que esos objetivos se cumplieron en la presente reunión. Muchísimas gracias. Compañera Sara. Compañera Sara, por favor. Bueno, compañeros, ¿los demás no escuchan? Yo particularmente la escucho Hola. perfectamente. Ok, parece que la compañera de pronto tuvo algún inconveniente, entonces yo pues igual, de igual manera para este documento, para la entrega final del documento debemos presentar las conclusiones en el foro. Les agradezco realmente por la participación, por ponernos de acuerdo, por la disposición, por los aportes que realizaron. Realmente es mi primera vez como
como directora o no sé cómo decirle, líder de este espacio, entonces me disculpo por algunas interferencias o palabras mal empleadas de pronto en confusión y con nervios. Entonces, les agradezco, compañeros. Espero después, yo para el día de mañana voy a compartir la grabación. Yo creo que acá queda después de que le dé salir, me imagino, después de que todos se desconecten y la voy a compartir en el foro. Muchas gracias. Listo, compañera. Por mi parte, el compromiso de las conclusiones se los programo para el día domingo a más tardar. Tienen las conclusiones publicadas en el foro, ¿listo? Vale, muchas gracias. Listo, que pasen todos ustedes una feliz noche y que descansen. Muy amables, muy gentiles. Excelente dirección del panel de debate. Muy amables. Muchas gracias. Vale, Hasta luego. Muchas vale, gracias, compañera, gracias. compañeros. Qué pena que no pueden, mi interferencia está terrible. Gracias, feliz noche. Tranquila. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.